escribí también en el Substack algo sobre inteligencia artificial que quiero compartir con ustedes. Y además me da oportunidad de usar, que hace mucho que no la uso, nuestra introducción sobre las crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Pues sí, vamos a hablar de esto que se llama el microuniverso de la inteligencia artificial. Siempre que yo diga inteligencia artificial trataré de ponerle comillas aéreas, pero si no, ustedes imagínenlas, porque inteligencia allí no hay ni una. No hay inteligencia, solo es artificial. Bien, pero vayamos a lo que vayamos. El día que visité los museos capitolinos de Roma en 2014, me encontré en la sala de Venecia del siglo XVI con la más hermosa Magdalena penitente que he tenido en la vida la oportunidad de ver. Esta cosa gloriosa. Esta Magdalena penitente pintada por Tintoretto entre 1598 y 1602. Como fotógrafo que soy, los destellos de luz en los ojos y el labio inferior de la Magdalena me parecieron magistrales y expresivos, igual que las luces de su cabello y de la uña del meñique. Esa luz en la uña del meñique es una genialidad de Tintoretto. Más que plañidera, más que llorando como se tenían que pintar las Magdalenas penitentes, es una Magdalena reflexiva. Su belleza es enorme. Está ubicada entre la noche y el día es el que le está dando luz. La noche está a la derecha y está la luna, una luna preciosa, tintoretera. Algo de irreverente tenía que este cuadro, tal como está hoy en los museos capitolinos, tuviera como su más cercano compañero una manguera de incendios. Y yo tomé esta fotografía del modesto rincón donde está metida esa Magdalena gloriosa de Tintoretto. Traté de ver en internet si hay otra foto que muestre este cuadro magistral en su entorno antiincendios, o si hay alguna mención de la manguera antiincendios en inglés o en español. No lo sé en otros idiomas, entonces no hago la búsqueda en otros idiomas. Así que para efectos de este comentario, basta decir que es muy probable que las IA entrenadas en la pintura renacentista o en los museos romanos no pudieran saber, hasta que pasen por este Substack y se habla en español, qué elemento pedestre como esa pobrecita manguera de incendios acompaña la gloria al óleo que nos dejó Domenico Tintoretto. Menos sabrán esas inteligencias artificiales la emoción que sentí yo al dar la vuelta, entrar a la puerta, dar la vuelta y encontrarme con ese cuadro que me había estado esperando al menos 412 años para disfrutarlo en toda su enorme gloria. Por supuesto, no van a saber nada de mi mirada al recorrer su modesta superficie de 114,4 por 92 centímetros, aunque habrá inteligencias que por supuesto tengan guardado ese dato aritmético. Y menos tendrán noticia hasta que lean mi Substack, si es que se entrenan con él, de que una y otra vez al contar este descubrimiento que me emociona, es una de mis grandes emociones pictóricas, he traicionado al pobre Tintoretto atribuyéndole este cuadro a Tiziano, cuyas Magdalenas, además, para remate, me resultan horrorosas. Tiene un montón de Magdalenas Tiziano, hacía copias como rosquillas y eran todas feísimas. Yo no sé si nos hemos acostumbrado tanto al mundo virtual que se nos olvida que es enormemente limitado. Internet y el mundo virtual y todo esto es pequeñísimo. Y la inteligencia artificial vive solo dentro de esos estrechísimos límites. Nos han contado tantas milongas sobre la IA, sobre todo nos las cuenta un montón de personas que no saben exactamente qué es una IA o qué son las varias IA de este mundo, que estamos perdiendo de vista lo esencial. La inteligencia artificial no surge como nosotros por más que nos pueda imitar. No puede tener sentimientos, porque los sentimientos nacen de las necesidades orgánicas, de su existencia y de su satisfacción. Y no me refiero a cosas tan complejas como las angustias existenciales de filósofos que se creen profundos como el señor Han, sino de lo básico: comer, beber, sexar, eludir el dolor, perseguir el placer y organizárselas para seguir vivos. De ahí que cuando alguien empieza a tener alucinaciones de Skynet,
es necesario recordarle que el deseo, en el caso de Skynet, el deseo de poder, está fuera del mundo experiencial de los modelos de lenguaje a gran escala o LLM que es tu IA de referencia. Como está fuera de esa IA prácticamente todo el universo. Una IA solo puede conocer, y estoy prevaricando con el idioma, pero es por darme a entender, no puede conocer exactamente, pero puede tener lo que está en el mundo digital. Ella no puede ir a los museos capitolinos y cansarse subiendo las escaleritas y ver la estatua de Marco Antonio, que está ahí a la entrada, para encontrarse con el arte y descubrir de pronto este cuadro. Tampoco puede venir por aquí a tomarse un café y hablar de mis cuentos, porque pocos de ellos están digitalizados, como no lo están la mayoría de los libros que se han producido desde que Gutenberg puso a andar su imprenta en 1452. La IA estará informada, insisto, la palabra no es correcta, pero aceptémosla, estará informada de todo el arte que se ha digitalizado, quizás. Pero eso probablemente no incluye, por decir algo, la obra completa del paisajista mexicano José María Velasco o las canciones completas de Juan de la Encina. Pero además, la IA vive en un mundo plano, bidimensional. No entiende por qué la luz que está arriba a la izquierda del día incide de manera tan peculiar en los rizos de la Magdalena, en su ojo izquierdo, en el labio inferior y en el meñique derecho. Porque no sabe lo que es la luz. Su mundo bidimensional no considera una serie de cosas porque proceden del mundo tridimensional. Los expertos en detección de imágenes hechas por IA suelen tener en cuenta cosas como la iluminación o la perspectiva. La iluminación es un gran ejemplo aquí. Porque estas cosas las puede dominar un pintor, porque lo que hace el pintor es tomar un mundo en 3 dimensiones, las 3 dimensiones que conoce, e interpretarlo en 2 de manera creíble para que yo, que también vivo en un mundo tridimensional, pueda aceptarle el juego que me está proponiendo gracias a la perspectiva y a la iluminación en un cuadro plano. Pero el mundo de imágenes de 2 dimensiones de la IA no tiene referente tridimensional. La inteligencia artificial no tiene idea, y sigo abusando del idioma, de que todas esas imágenes y vídeos con los que se entrena provienen de un mundo tridimensional que le resulta tan ajeno como a nosotros nos resulta un hipotético mundo tetradimensional. Y claro, lo que no está en Internet es, para las inteligencias artificiales, negrura absoluta, ausencia plena, inexistencia. Los gatos en los alféizares de mi barrio, hay uno blanco aquí enfrente, de este pequeño barrio de trabajadores, les son tan ajenos como a mí me lo pueden ser las miles de especies de las profundidades abisales del océano que aún no hemos descubierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros como especie vamos a ir a las profundidades abisales del océano para descubrir más especies. Tenemos sentidos, tenemos capacidad de movimiento, tenemos curiosidad, tenemos deseos de saber, tenemos la pasión de la búsqueda y la emoción del descubrimiento. Tenemos el querer y el poder. Trátese de buscar la tumba de Alejandro Magno, la solución de la conjetura de Hodge, que es una cosa complejísima de las matemáticas que yo no entiendo. La forma de meter ese gol desde ese lugar con esos defensas y el portero en esa posición. La inquietud de acercarnos a una persona desconocida y comenzar una relación profesional, amistosa, sexual. De bajar la mano y acariciar porque sí al perro que yace a nuestros pies como acertijo peludo. Nuestro universo es un universo en expansión. Gracias a nosotros mismos, como cuando Hubble descubrió el universo que se pensaba que se limitaba a nuestra galaxia, o cuando Darwin descifró los mecanismos de la evolución. La IA no tiene nada de eso. Depende de nosotros para que su estrechísimo universo digital crezca un poco. Ella no quiere que crezca, no tiene interés en que crezca, pero tampoco tiene forma de hacer que crezca. Ni quiere ni puede. Puede hacer combinaciones y recombinaciones de lo que ya tiene en su arsenal, pero no lo puede ampliar. Puede plagiar millones de canciones, pero no escribir una totalmente original a partir de una experiencia personal,
como digamos ver la luna salir por el horizonte marino una noche en la que nos volvimos a enamorar y tuvimos ganas de escribir canciones en lugar de dar un paseo en bicicleta, o por acordarnos de aquel lugar al que íbamos a jugar de niños que se llamaba Los Campos de Fresas y escribir una canción tan surrealista como Strawberry Fields de John Lennon. Da la ilusión de que la inteligencia artificial lo hace y así te lo venden, pero no lo hace. Y esto va con algo que decía Richard Feynman hace mucho tiempo. La inteligencia artificial tiene el nombre del mar, el nombre de la luna, el nombre de la canción, el nombre de la bicicleta, el nombre de las fresas y el nombre de los campos, pero no tiene sus significados emocionales, sus implicaciones y su extensión. Comprender lo cerrada que es la experiencia de la inteligencia artificial comparada con la vastedad de la experiencia del tipo más aburrido que usted puede imaginarse, es una buena forma de eludir la tentación de proclamar que en los programas de inteligencia artificial hemos encontrado una dimensión absolutamente nueva. No hay tal. Como los tractores eran mejor que nosotros y los martillos neumáticos golpean con fuerza inimaginable en un ser humano y los escáneres ven más allá de nuestros ojos, la IA puede hacer proezas extraordinarias como una herramienta utilísima. Pero los tractores no quieren cultivar ni les da gusto que los niños coman sus tomates. Ni los martillos sueñan por las noches con forjar acero para crear cosas maravillosas. Tenga usted presente que la IA no puede hacer algo tan simple como lo que un bebé consigue en su primera exploración del universo. Desear tocar algo que está allí, estirar la mano para conseguirlo y percibir su peso, su textura y su forma.